les va? Buenas tardes, 4 minutos pasaron de las 6. Estamos acomodándonos, la verdad, hay que decir la verdad, nos estamos acomodando. Recién entramos al estudio de la 530. Tenemos mucho para comentar. Bueno, ayer nos detuvimos bastante en la primera parte del programa en las cuestiones vinculadas con el salvavidas de plomo del fondo, perdón, del gobierno de Estados del fondo. Sí, ese ya lo tenemos. Ahora tenemos dos. Sí, tenemos un grillete o un ancla en el pie y un salvavidas de plomo en el cuello, que es el del Tesoro estadounidense. Bueno, nos detuvimos bastante y abrimos como un capítulo, como una ventana vinculada con el tema retenciones. ¿Se acuerdan que si las retenciones sí, que si no, que hasta cuándo iban a durar, que estaba pidiendo Estados Unidos, Bessent, ¿no? El nuevo funcionario que tenemos, ahora estadounidense, claro, que ¿qué iba a pasar con las retenciones? Bueno, un negocio que ya ayer lo habíamos anticipado a grandes trazos, charlando acá con Víctor y también con Rulo, que fue muy amable y que salió un ratito con nosotros. Él es parte del equipo de Siempre Soy, de la mañana de la 530, pero bueno, acudimos también a su ayuda para entender un poco de qué se trataba esto que todavía no terminamos de descular, pero que es un salvavidas de plomo sin duda. Y bueno, se hicieron un negocio, ¿no? Las cerealeras, las grandes, las que tienen espalda, y compraron, bueno, no sé. Ahora se los vamos a estar contando porque la verdad que es una novela, hicieron operaciones a futuro digamos, con granos que todavía no existen, que todavía no fueron plantados, pero como tienen la plata para pagar sin retenciones, bueno, ya se lo aseguraron. Se llenó el cupo, que eran 7.000 millones, y bueno, quedaron afuera todos los demás. Imagínense, esto claramente es un negocio que ya habían acordado, evidentemente, están denunciando con el ministro Caputo las grandes cerealeras. Vamos a charlar de esto, por supuesto vamos a abrir la agenda con todos los temas de la política nacional, vamos a repasar también qué está pasando con el asesinato de Morena, Brenda y Lara, este triple femicidio, una cuestión que vincula a narcos en torno a la investigación, pero lo más aberrante que trascendió hoy es que esto ocurrió y fue filmado y transmitido a través de redes sociales y que presenciaron en vivo las torturas que sufrieron estas tres chicas, muy jóvenes, dos de ellas tienen 20 años y otra tenía 15, en vivo, ¿sí? Vieron cómo eran torturadas. Las explicaciones que pueden dar, la verdad, a mí en lo personal, sobre por qué se hizo eso, me tienen sin cuidado. Me parece todo aberrante. Todos los que participaron, los que vieron, todos tienen que ir presos. Todos, absolutamente. 7 minutos pasaron de las 6. Rapidito, ponemos un poco de música y enseguida regresamos.
Sí, acá estamos con ustedes, 11 3200 0530 es el WhatsApp, está Víctor Mastrangelo aquí a mi derecha. Hola Víctor, buenas Hola, tardes. Andrea, recupero. ¿Cómo va eso? Bien, no tan bien como a 5 cerealeras de este país internacional, Increíble, pero ¿no? sí, tremendo. Bueno, El negocio el que gobierno hicieron quería acumular divisas. era la única intención. Las acumuló. Bueno, Era la única parece intención. que no era la única, también era entregarles un negocio. Sí, bueno, pero básicamente digamos, lo que promocionó como un negocio de bajar retenciones con una intención impositiva es mentira. O sea, lo que ellos necesitaban era acumular dólares y del lugar que los podían sacar era de ahí. Exacto. 7.000 millones era el cupo, en 2 días se llenó, menos Exacto, de 2 días, 72 ¿no? horas. Y bueno, los demás hicieron un negocio de alrededor de 1.500, 1.800 millones. Entre 1.800, sí, claro. Que es lo que se ahorraron en retenciones. Que te digo, sí, en realidad es un negocio más, porque es lo que se ahorraron de retenciones, pero al sacarle las retenciones, la soja bajó de precio. Entonces ellos tenían la posibilidad de agregarle un plus al precio de la soja y que igual siguiera siendo barata. De hecho, la subieron $60. O sea, los negocios que hicieron, básicamente con ellos mismos. No entendí. Vos al sacarle el precio de la soja tiene incluido la retención. Al sacarle esos $100, a vos te queda un margen en el valor. ¿$100 sobre qué? $100 sobre el precio de la tonelada de soja. Ok. Las retenciones son $100, el equivalente Sí. a $100. Además. Vos le sacás esos $100, te queda un margen para agregarle al precio limpio y que igual siga siendo más barata. Entonces le agregaron $60 al precio, igual seguía siendo $40 más barata que hace 10 días y les permitió hacer negocios en los que no solo se ahorraban las retenciones, sino que ganaban más plata, $60 más por tonelada, que fue lo que hicieron. O sea, en realidad el rendimiento para ellos no solo es el ahorro ¿a quién le vendieron las a toneladas? los chinos, básicamente a China y a India. O sea, es un pasamano. Es un de pasamano. las cerealeras. En algunos casos es un pasamano y en otros casos, como decís vos, ni siquiera un pasamano porque no tenían que pasarle. Claro, porque no existía todavía, no se había existe. plantado. O sea, vos lo que compraron a futuro. Claro, Es porque como vos lo que tenés que hacer es... un poco abstracto, pero es ¿Por muy qué real. las cerealeras se anticipan tanto al productor? Porque son las que tienen todo el know-how del negocio. De hecho, en muchos casos Bueno, lo que se las tienen venden es la a- guita para pagarle y liquidarle Pero también además ahora y darle pero los además dólares ahora al Pero además tenés gobierno. que tener el know-how. Está bien, Porque pero yo puedo tienen tener la guita, Vos podés ser un productor pequeño y no tenerla. Pero yo soy un productor En pequeño, 24 no horas. tengo el contacto en China Está para bien, venderla lógico, directamente. pero no tenés. Entonces, lo primero que pero en tenés 24 horas a lo mejor no tenés la plata. Pero cuando es Ellos un sí. negocio tan grosso, de esta manera, si no tenés la plata, en tu medida la conseguís. Porque obviamente un pequeño productor, si hubiera tenido el know-how, Sí, no le claro. puede vender 2 millones de toneladas, pero le puede vender las que tenía y de eso sí puede conseguir la plata. Lo que pasa es que no le dieron tiempo. Tienen tan armado el know-how que en algunos casos son los mismos. Tal es decir, cual. la empresa, la cerealera que compra en China es la misma que le está vendiendo acá. O sea, por supuesto que tiene una espalda importante y por eso cerraron en 72 horas todo el negocio. Vos haces la declaración jurada de venta y en 3 días tenés que entregar la plata. ¿Y te parece que esto no merece ser investigado, no? Porque están realmente, estaba leyendo algunas crónicas, ¿no? Realmente impresionantes sobre la posibilidad de que haya habido un acuerdo, un pacto de antemano entre autoridades del gobierno nacional Y las cerealeras. y las cerealeras. Y puede haber Y existido. bueno, Puede pero haber es existido. digamos, es como cuando se da la situación de una licitación, ¿no? Vos tenés un montón de ofertas. Bueno, Sí. hay una trampa. O sea, si es así, como estamos narrando, que es así, la operatoria, bueno, acá dejaron a un montón de gente afuera de un negocio, para otros de menor escala, pero un negocio. O sea, esto fue como dirigido hacia un sector que podía hacer esta operación. Está bien, el gobierno necesitaba los dólares, pero también tengo una pregunta, ¿qué va a pasar el próximo año, no? Porque ya se vendió. ¿Qué va a pasar ahora dentro de 6 meses? Claro, El próximo claro, año, o sea, ahora, dentro ya de está, 3 porque meses. ya no van a volver a recibir divisas por liquidación de granos, porque ya se vendió de antemano
y se liquidaron 7.000 millones. ¿Quiénes van a ser? Van a ser los otros, los pequeños, los medios, los que van a liquidar por él en 6 meses, pero van a hacerlo con retenciones, lógicamente. No, es que ni siquiera lo van a hacer así, porque en realidad, ¿cómo es la operatoria? El pequeño productor, el mediano productor, le vende a la cerealera se la compra por anticipado, y cuando le compra la soja, automáticamente ya les descuenta las retenciones de ahí. La retención siempre la paga el productor, por eso de ahí ya se la descuenta. Va a pagar. Pero no solo la va a pagar también retenciones por estos contratos a futuro cuando vaya a comprar la soja. Es lo que estoy diciendo. Va a pagar. Que ellos no pagaron. Exacto. Que ellos no pagaron. Sí. Está claro, Víctor. O sea perjudicaron a los medianos y los pequeños. Que se agranda. Y obviamente ellos siguen ganando. Y además tienen la chance de operar también ahora en los mercados de bonos, etcétera. Y también seguir haciendo bicicleta. Sí, básicamente van a ir a comprar dólares, estimo yo en algunos casos, ¿no? Dólar CCL, ¿viste? El dólar fuga. Bien, vamos a ver. Bueno, las crónicas están más o menos todas en la misma línea, que hay un sector del campo, así lo llamamos, es incorrecto, pero ustedes lo entienden y lo entiende todo el mundo, que está en llamas contra el gobierno de Javier Milei, otros que están enfurecidos, bueno, depende de la crónica que uno lea. Y después, por supuesto, otros dicen que el gobierno logró los 7.000 millones que quería y bueno, y lo demás, que todo este negocio lo pasan por alto. Vamos a recibir ahora en la vuelta completa al diputado nacional. Siempre nos gusta hablar con él y además tenemos para hablar, cada vez que hablamos con él tenemos 20 temas mínimo, 20 temas nuevos en esta Argentina tan convulsionada para abordar. Recibimos al diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Leopoldo, un gusto saludarlo, Andrea y Víctor en la 530. ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, gracias por atendernos. Diputado, nos estábamos preguntando, ¿no? Un poco estábamos barajando este negocio, ¿no? Con el que el gobierno logró los 7.000 millones que necesitaba del agro. Pero por otro lado, según estamos viendo, se desarrolló un negocio, ¿no? Un negocio para los grandes, para las cerealeras, que algunos dicen que son 5, otros dicen que son 10 los beneficiados. Me preguntaba, ¿esto no debe ser investigado? ¿Qué pasó ahí entre el Ministerio, o sea, entre las autoridades de Hacienda y estos grandes grupos, por ejemplo? Porque por ahora hay información dando vueltas, algunas en on, otras en off, de sospechas, ¿no? De que ha habido muchas conversaciones que derivaron en esto. Bueno, en realidad, si lo analizamos fríamente y objetivamente, da la sensación de que estamos frente a un fraude muy parecido al de Libra. Uh-huh. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Se infló el precio de un producto y rápidamente se lo desinfló. Es decir, lo mismo que pasó en Libra. Claro. Yo con esto no estoy afirmando que ocurrió lo mismo. No. Lo que estoy diciendo es que en la práctica sucedió de la misma manera. Se infló por parte de una decisión gubernamental el precio de un producto y en 72 horas se desinfló y dejó a muchos con la ñata pegada contra el vidrio. Uh-huh. ¿Quiénes son esos muchos? Bueno, efectivamente, los productores, generalmente medianos y pequeños, que no tienen espalda para retener granos, que vendieron con descuento de las retenciones y que ahora se encuentran frente a esta situación donde los 1.500 millones de dólares que en realidad están perdiendo ellos y el fisco van a parar al bolsillo de las cerealeras. Sí. También puede estar marcando esto uno de los primeros cumplimientos de las exigencias de Estados Unidos, en este caso de los productores de Estados Unidos, que son los que pusieron el grito en el cielo. Es decir, tal vez no sea una maniobra fraudulenta pensada y deliberada, sino que sea una concesión
que ha hecho el gobierno argentino inmediatamente a la demanda que a través del gobierno norteamericano han hecho los productores norteamericanos, con los cuales nosotros competimos. Sí. Pero lo cierto es que el daño objetivo lo han sufrido los pequeños y medianos productores, con el agravante de que esos recursos que está perdiendo el Estado para que se los lleven las cerealeras recontra sobran, si es que se hubieran utilizado, para resolver el problema de la salud pediátrica del Garrahan, el financiamiento de las universidades y lo que hay que resolver en materia de emergencias en discapacidad, recontra sobraba. Claro, claro. Pero bueno, este es un gobierno que siempre trabaja para los ricos, siempre. El resultado final siempre de todas las decisiones que toma es una política de redistribución del ingreso, pero regresiva y al revés. Es de los pobres hacia los ricos. Siempre las decisiones del gobierno terminan de esa manera. Leopoldo, ¿qué tal? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal? Quizás el capítulo más escandaloso de este acuerdo, el supuesto acuerdo entre el gobierno y las cerealeras, es las ventas que se hicieron por granos que todavía no están ni sembrados, en algunos casos, o directamente no están cosechados, es decir, que no está el grano que ellos vendieron a futuro. En este caso, el gobierno, para evitar eso y que le diera el plazo a que intervinieran otros, ¿no podía haberle aplicado la ley Martínez-Raimonda y que eso se evitara? ¿Qué es la ley Martínez-Raimonda? La ley de Martínez-Raimonda es que precisamente es una ley del último gobierno, del gobierno de Alfonsín, que si no está el grano, no lo pueden vender. Tiene que estar la existencia del grano para poder comercializarlo. ¿Está vigente? Claro, sí. Mientras que no se deroga una ley, está vigente. No, pregunto. Sí, obviamente, sí, es una ley del gobierno de Alfonsín, se le llama la ley Martínez-Raimonda porque fue una ley que presentó el diputado Martínez-Raimonda, ya fallecido, que como ustedes recordarán era de la provincia de Santa Fe, tenía un vínculo muy fuerte con los productores de esa zona, sobre todo con los que estaban encuadrados en la Federación Agraria del sur de Santa Fe, pequeños y medianos, y que, bueno, presentó una ley con el contenido que acaba de señalar su compañero. Bien. Efectivamente se podría poner y se debería poner en marcha o aplicar ese mecanismo, pero lo veo difícil porque en este mercado a futuro que se maneja en el ámbito de las negociaciones respecto a la venta de cereales, el gobierno también está con el problema de que ellos lo han hecho respecto a los dólares. Es decir, han establecido un seguro de cambio para asegurarle, valga la redundancia, a quienes toman a futuro ganancias independientemente de lo que suceda en la Argentina. Estamos en un momento muy difícil, muy complejo, donde están sucediendo cosas que la verdad todavía no tenemos muy en claro qué repercusión van a tener, pero todas de carácter negativo. Otra pregunta que surge de esta, ya fuera del plano de lo que ha sucedido con el sector agropecuario, otra pregunta que surge es, bueno, si es un swap lo que Estados Unidos va a darle a la Argentina, ¿se lo va a dar a condición de que la Argentina elimine el swap con China, por ejemplo? Sí. Todavía no lo sabemos y pasaron más de 24 horas desde que... Bueno, pero no es una cuestión menor. Besant es el que hizo el anuncio hasta ahora, ¿no? Bueno, pero digo, eso no es una cuestión menor. Claro, no. El swap va a venir con ese condicionamiento, va a venir con el condicionamiento además de que frenemos las obras de las grandes represas hidroeléctricas que tenemos en el sur, precisamente en convenio con China. Son preguntas que todavía no se han disipado, pero que tienen una gran importancia para el futuro inmediato. Entonces digo, me parece que hay que estar muy atentos. Claro. Porque estamos poniendo en juego la existencia misma de la nación. Nunca hemos estado tan cerca
de transformarnos en un enclave colonial o en una factoría. Nunca. En los momentos más difíciles de la Argentina. Esto de alguna manera reedita, pero multiplicado por 1000, el pacto Roca-Russiman de la década del 30, que dio lugar a que se la conociera como la década infame, que favorecía ampliamente a los frigoríficos ingleses, exclusivamente, que además les dio la posibilidad de privatizar el servicio de electricidad en la ciudad de Buenos Aires, privatizar los servicios de transporte. Bueno, esto es mucho peor. Así que bueno, esta desesperación en la que ha caído el gobierno por sus propios errores, sí. Ahora, lo ha llevado a estar en una situación muy vulnerable, y en esa vulnerabilidad están quienes aprovechan. ¿Y quienes aprovechan? Bueno, los grandes capitales, el Fondo Monetario Internacional, además con un elemento adicional. Hay una gran extorsión sobre el pueblo argentino, porque todo lo que han anunciado desde Estados Unidos dicen que lo van a aplicar en tanto y en cuanto gane Milei las elecciones. Sí, después del 26 de octubre. Claro, por eso, pero en tanto y en cuanto gane Milei las elecciones. Y todavía además nos estamos preguntando si Trump no se equivocó cuando habló de eso, creyendo de que esta era la elección presidencial. Dio toda esa sensación, ¿no? Mal informado. Dio toda esa sensación. Sí. Bueno, eso es una extorsión al pueblo argentino, y eso nos tiene que llevar a tener conciencia de que efectivamente, si nosotros depende, es decir, del resultado de la elección depende, que no se lleven los recursos naturales, que no estafen a los productores, que no pongan en marcha una reforma previsional que va a subir la edad jubilatoria y va a empobrecer definitivamente a los jubilados, congelándole sus saberes. Todo eso depende de que no gane Milei, entonces hay que hacer el gran esfuerzo de que no gane Milei. Claro. Ya no solamente estamos enfrentados a los candidatos de Karina, sino que estamos enfrentados a la suma de los candidatos de Karina y de Trump. Sí. Diputado Moró, ya que estamos hablando del tema swap, ¿debe o no debe pasar por el Congreso de la Nación este tipo de endeudamiento? Son varios los que dicen que sí, que todo endeudamiento externo, ¿no? Debe pasar por el Congreso. Hay de todas maneras, creo, algún proyecto de Máximo Kirchner al respecto, y no sé si habrá alguno sí, que más. Acompañe. Bien. ¿Cómo es esto? A ver, ¿nos cuenta? Bueno, a ver, precisamente ese proyecto de ley lo hemos presentado, primero porque ustedes recuerdan que había un proyecto que se llamaba de sustentabilidad de la deuda, sí, que no fue respetado por el gobierno argentino. El gobierno argentino ya hizo acuerdos, entre ellos con el Fondo Monetario Internacional y varios bancos de inversión, sin respetar lo que se llamó la ley Guzmán, que era la ley de sustentabilidad de deuda. La reemplazó con un decreto. Así es. Y bueno, nosotros hemos reactualizado, ampliado y perfeccionado. Hay una discusión efectivamente respecto al tema de los swap. Yo creo que también deben de estar incluidos entre las autorizaciones que requiere la participación del Congreso. ¿Por qué? Porque en definitiva es una especie de fondo de garantía que la Argentina puede o no utilizar, pero sí puede utilizarlo en determinadas circunstancias, y esa utilización termina generando una deuda, porque es plata que ahora está en el Banco Central, por ejemplo la del SOP chino, está en el Banco Central ¿para qué? Para dar la garantía de que va a haber una estabilidad cambiaria. Pero si se utiliza, no se puede utilizar para, digamos, alimentar la bicicleta financiera adquiriendo dólares para estabilizar el peso. Pero todo eso nosotros tenemos que controlarlo desde el Congreso, claro, porque si no, las decisiones de este gobierno particularmente, que además es un gobierno autocrático, que no que gobierna por decreto, que gobierna con vetos, que no respeta las decisiones, como en el caso del escándalo en discapacidad que toma el Congreso, me refiero a la ley de emergencia, etcétera, sí,
haría lo que quiere. Entonces yo creo que esto aumenta la ley que mejor dicho, que ha propiciado Máximo y que hemos acompañado varios diputados, aumenta las facultades del Congreso frente a un gobierno autocrático. En el marco, además, de una democracia mutilada, porque encima estamos transitándola con proscripciones, con persecución, etcétera. Leopoldo, y si además de estas, ellos están tratando también de darle a otra parte la forma de hacer un acuerdo entre el Tesoro y el Banco Central, al menos por lo que trascendió. Pero si ese acuerdo tuviera condicionalidades, cosas que no sabemos todavía, pero condicionalidades como preferencia para inversiones o algún tipo de instalación de una base, por más que no se lo llame, ¿no tendría que ser considerado como un tratado internacional y por lo tanto tener que pasar por el Congreso obligatoriamente también? Absolutamente, absolutamente. Cualquier posibilidad de comprometer recursos naturales, de comprometer decisiones arancelarias, decisiones de inversión, etcétera. Bueno, como ocurrió con el RIGI, tiene que pasar por el Congreso, necesariamente. Bien. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que esto se pueda hacer al margen de la voluntad de la soberanía popular, porque la soberanía nacional, que es en definitiva lo que estamos defendiendo, tiene como punto de partida y lo que le da la legitimidad es la soberanía popular. Por eso también en el Congreso ahora vamos a hacer el gran esfuerzo de impedir la privatización de la política nuclear de la Argentina, tratando de que las centrales nucleares sean declaradas patrimonio de la nación y por lo tanto no estén sujetas a ningún tipo de posibilidad de privatización. Por supuesto que el Congreso tiene que tener control sobre todas estas cuestiones. Bien. Sí, bueno, también el Senado está trabajando para ver si pueden interpelar a Guillermo Francos, ¿no? Justamente por no poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad. Y con respecto a otra de las noticias del día, lo que le quería consultar, Leopoldo, es acerca de, se conocieron hoy los datos del INDEC del primer semestre del 2025, y según los datos del INDEC, la pobreza bajó en la Argentina. Los datos, los últimos datos indicaban que la cifra era del 38.1%, y la última, la que se difundió hoy, indica que la pobreza fue en el primer semestre de este año del 31.6%. Lógicamente el gobierno con esto va a hacer propaganda, ¿no? Va a hacer campaña, lo va a seguir utilizando Milei, que dice que hay 12 millones menos de pobres en la Argentina. ¿Cómo tenemos que leer estos datos, diputado? A ver, yo no creo que haya una manipulación estadística. Lo que sí creo es que la matriz, el modelo que está utilizando el INDEC para las mediciones está absolutamente disociado de la realidad. No digo que lo haya hecho deliberadamente Labaña hijo. No creo que haya una distorsión deliberada. Lo que creo es que la matriz en la que se está trabajando y con la que se conceptúan determinadas conclusiones no tiene nada que ver con la realidad de la economía de hoy. Hay un caso que es paradigmático, el caso del peso que tiene en el índice general de precios las tarifas de servicios públicos. Están usando la metodología del año 2004-2005. Sí. Donde las tarifas de los servicios públicos estaban subsidiadas, deliberadamente subsidiadas, para promover la inversión, para promover la producción, de modo tal de que las empresas tuvieran acceso a tarifas, digamos, de bajo valor, para que eso fuera una especie de subsidio a la producción o un ingreso no dinerario a las empresas para fortalecer su desenvolvimiento. Bueno, eso significaba que el peso de las tarifas de los servicios públicos en el índice general de precios, no sé, implicara un 4 o un 5%, hoy implica un 30 o un 40%. Y sin embargo se sigue usando esa metodología del 2004. Claro.
Claro. Y eso ocurre con todas las variables, incluyendo la forma de medir la pobreza en la Argentina. Claro. Claro, bueno, por eso Además, esa sería una explicación sobre por qué en el periodo, en el 2024, la misma medición daba que había un 52.9% de pobres. claro, digo... Porque esa es la cifra que ellos dicen, o sea, dicen, bueno, en el 24 había 50% de pobres y ahora hay 31%, entonces, bueno, nosotros logramos nuestros objetivos. Claro, pero fíjese usted qué cosa paradójica. Aún en el 2024 o 2023, con esto no estoy diciendo que fueron los mejores años en materia de política de ingresos, porque yo he sido muy crítico de la ellos política. Lo están contrastando con sus propios números, de los del 2024. Por eso, pero lo que digo es que aquí lo que está fallando es la metodología de medición Bien. y la conceptualización de los ingresos de los argentinos. Todos los sectores medios de la Argentina, no me refiero a los sectores medios desde el punto de vista aspiracional, sino desde el punto de vista material, es decir, de los ingresos. Todos los sectores medios han tenido un descenso fenomenal en su calidad de vida. Se ha derrumbado además la demanda. La demanda viene derrumbándose sistemáticamente. Los ingresos vienen derrumbándose sistemáticamente. Entonces, ¿cómo se puede decir que la pobreza está bajando en la Argentina? Al contrario, en términos de ingresos, de rentabilidad de empresas, todo apunta a un empobrecimiento general de la sociedad. Los endeudamientos de la sociedad están marcando ese empobrecimiento. Si usted antes podía comprar con sus ingresos alimentos sin tarjeta de crédito, sino con el dinero de sus salarios, y hoy tiene que endeudarse para comprar alimentos, probablemente eso esté marcando una disminución hacia la pobreza, pero que no está reflejada en estas variables estadísticas que se están manejando. Porque si no, ¿cómo se explica que haya menos pobres si tenemos menos ingresos, menos consumo, más endeudamiento de las familias argentinas? Todas las familias argentinas, la mayoría están endeudadas. Sí. Hay un hecho, diputado, que queda muy en evidencia, y es cuando uno compara cosas que hacen muchas consultoras. Por ejemplo, cuántos litros de leche se podía comprar con un salario mínimo hace 3 años y cuánto se puede comprar ahora. Y en todas las variables se compare con el alimento que se compare o con el producto de primera necesidad que se compare, es mucho menor. La carne, todo es mucho menor. Boletos, el transporte, con lo que subió el transporte. Todo da que es abismal la diferencia. En algunos casos de un 50-60% menos. Sí. Absolutamente. Bien. Absolutamente. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo, como siempre. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Abrazo. El diputado Leopoldo Moro en la 530. Somos Radio AM 530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, FEDUBA te invita a la presentación de 2 libros imprescindibles para pensar Latinoamérica. Franz Fanon, La violencia de la tierra, de Eduardo Grüner. Lo presenta Darío Capelli junto al autor. María Lugones, Descolonización y alegría, de Gabriela González Ortuño. Presentan Maísa Bascuas junto a la autora. Jueves 25 a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Inauguramos el Centro de Salud Mental. El nuevo edificio está ubicado en Alfonsina Storni y Esposos Curie del barrio Villa Angélica. Cuenta con 4 consultorios, un espacio de taller, administración, salón de usos múltiples y sala de personal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. ¡Wow!
¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomerosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luzuriaga. Luzuriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Más barrios full LED. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más del 60% con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Bueno, la verdad que aproveché hoy un poquito más temprano para tomarme mi cafecito, mi café Bantú, el café de la radio. Qué rico. Gracias por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunícate al 11 58 96 28 30
o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Bien, vamos a ver qué nos están diciendo nuestros oyentes. Varios nos están escribiendo, nos escribe Marce, nos manda un abrazo grande, dice que nos quieren mucho acá en Villa Mancay, una tarde peronista pero con algunas ráfagas de viento. Pato de Entre Ríos dice todo el país, el ISPA para atrás, el ISPA, hacía mucho que no escuchaba el ISPA, sí, tal cual. Bien, más mensajes desde Paraná, en este caso Ricardo nos manda varios mensajes, entiendo que estabas como medio dialogando con el diputado Moró, ¿no? Porque las preguntas me parece que iban para ahí. Bien, dice que es un comentarista y lo siente como que no debería ser así. Estos políticos hacen fama y se acuestan a dormir bien cómodos y niños durmiendo en la calle. Terrible, con hambre, me dan un poco de asco. Yo creo que en el caso de... No sé a quién te referís exactamente, pero bueno... Moró es una persona que realmente ha trabajado y trabaja muchísimo, ¿no? Sí. Trabajó en varias comisiones de investigadoras, está ahora, recién nos estaba comentando con el tema del endeudamiento también, laburando, y para nosotros es persona de consulta sobre los temas de agenda. Bueno, nos mandan saludos desde Las Heras. Leopoldo, querido, vos como vicepresidente de la Comisión de Juicio Político podés abrirla. Gracias. Es una pregunta que le dejaban a él. Juan de El Palomar dice, digamos, todo el swap con China tampoco pasó por el Congreso, tenemos que sincerarnos y no jugamos para Milei. Es la misma matriz que se utilizó siempre, eso quiere decir que nos mintieron siempre con respecto al tema del INDEC, ¿no? Bueno, no, ahí lo que estaba explicando era el tema de claro, que cambiaron los subsidios. O sea, no es el mismo peso de la energía si está subsidiada, claro, que si no está subsidiada como ahora. Cuando estaba subsidiada tenía un peso en la canasta del 4 o 5%. Sí. Ahora, como no está subsidiada, pesa un 40% de los ingresos. Lo mismo con el transporte. Cuando el transporte estaba más subsidiado, pesaba menos, porque a vos te costaba menos pagar el boleto todos los días. Ahora te cuesta más porque dejó de estar subsidiado. Entonces, es la misma medición, pero no pesan lo mismo las cosas porque cambiaron. Claro, se utiliza la misma medición, pero no le hace justicia porque ahora vos estás gastando mucha más plata en algunos rubros, ¿verdad? Bien, nos dicen por acá, Teresa de Córdoba, que recién vuelve del supermercado y encontró, no me asustes, Teresa, yo no fui estos días al supermercado, carnes y lácteos con 20% de aumento. No sé. ¿Desde cuándo, sí, Teresa? A los supermercados del interior les están llegando listas con 7% de aumento en productos básicos. Ajá, mirá, bueno. Así nos están informando nuestros oyentes, 20%, bueno, vamos a ver, porque todo esto que pasó en el país, obviamente, a los argentinos gratis no nos resulta, ya sabemos todo el endeudamiento que habrá que afrontar, pero más allá de eso, golpea en la economía de todos los días, porque siempre los alimentos son lo primero que aumentan. Bueno, Miguel dice que no comparte la moderación del querido Leopoldo con relación al INDEC, están mintiendo descaradamente, dice Miguel de Caballito, y bueno, vienen por ahí, ahora están escribiendo, dice María de Rosario, estoy harta, todas las noticias nefastas, somos muy pacientes los peronistas, nunca me sentí tan desanimada. La ponderación, dice Pato de Entre Ríos, claro, creo que se dice la ponderación, exactamente, bueno. Vamos a seguir leyendo mensajes en un rato nada más. Dice, coincido con Teresa, nos dice Marce, ahí también en Córdoba, dice una leche marca Pirulo. Pirulo, pichón, dice, 2 lucas. Mucho más caro que acá. Y sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y columnista de La Vuelta. ¿Cómo va, Luis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Siempre atento escuchando a los oyentes, claro. Y te digo una cosa. Sí. Antes de viajar, y yo te digo el precio del lomo porque siempre lo miro porque me espanta. Lo miro porque me encanta. Yo lo miro porque me encanta. Las dos cosas, me encanta y me espanta. Me espanta el precio, ¿no? Sí. Pero antes de viajar, o sea, hará 20 días,
Claro. El precio del lomo estaba en 13.000, 13.500 pesos. El kilo, sí. Y el kilo. Y ahora está a 20.000. O sea, hay un aumento que siempre es, digamos, no es que aumenta todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. De repente la carne, pega un salto. ¿Vos viste y ese lo demás precio en se queda Capital? medio- ¿En ¿Cómo? Capital viste ese precio? Sí, sí. Ah, en un súper. Lo viste barato. 20 lucas barato. Sí, No tengo idea. por mi zona es más caro. Está bien que bueno, vos compras eso y rinde cosas, esto carne, no tirás Sí, claro. nada, O no. sea, lo que compras de lomo te... Claro, rinde es todo. carne. No hay hueso, no hay no tirás grasa, nada, no tirás nada. Pero yo lo vi más caro por mi barrio. Tirás no. la billetera a la mierda. Sí, claro. Bueno, Pero por eso, te digo, eso es 30% por lo menos sí. en el aumento del precio de la carne. Ujú. En 20 días, 25 días, que eso es un mes, ponele, Es muchísimo. que es lo que están midiendo, ¿no? Ahora. Mm. Lo que pasa, yo creo que es eso, que de repente salta un producto de primera necesidad, como es la carne, y lo demás queda más o menos en el precio que estaba. Y después te levanta todo lo demás, o sea, las mediciones esas la verdad que sirven poco. O sea, no dan idea de cómo la gente tiene que ir arreglándose con el salario que tiene, cuando las cosas cambian de precio de esa forma, ¿viste? ¿No? O sea, no te sirve ese índice. No te sirve primero porque está desactualizado. Y segundo porque te lo dan por mes, te hacen una cifra redonda general, donde te meten cosas que vos a lo mejor no usás o usás menos, y eso tira para abajo lo que aumentó, lo mucho que aumentó lo que usás más, ¿no? Me digo, es un comentario Sí, por lo que veníamos estaban diciendo. comentando. Y Bueno, lo que decía Víctor con el Sí. precio con el tema de las retenciones, es que los otros que hicieron un gran negocio, ¿por qué Estados Unidos le pide a Milei que ponga las retenciones otra vez? Porque China bajó compras a los productores de Estados Unidos y de otros países para comprar todo en estos 2 días a los productores argentinos, porque la soja estaba mucho más barata. Entonces la baja de las retenciones afectó mucho, o alarmó a los productores norteamericanos, y por eso el secretario general del Tesoro le pidió a Milei que ponga las retenciones otra vez. Y estos tipos tuvieron que apurarse. Es increíble. O sea, es increíble que tomen una medida y porque después le hacen chachas en la cola el secretario del Tesoro de Estados Unidos, los tipos lo saquen. La verdad que da vergüenza ajena, ¿no? Bueno, Luis, nos traías Sí, un de tema todas formas, que nos interesa porque, bueno, Sí. estuvimos como abordando desde los comentarios informativos, básicamente, el triple crimen de estas pibas, ¿no? Muy jovencitas asesinadas es una por narcos, con visos de una crueldad absoluta, ¿no? Que a mí, por lo menos a mí, por esa hazaña y esa crueldad, ya es suficiente para que no me cabe duda que se trata de 3 femicidios, ¿no? Pero bueno, está en discusión si son femicidios, si no son femicidios. No, yo creo que no están discutiendo. Lo discuten los medios. Lo discuten porque dicen que no es en el caso de una violencia familiar o de pareja, ¿no? Sí, pero aquí es evidente que se están aprovechando de una persona porque es mujer. Totalmente. Además lo que hicieron con los cuerpos después del crimen es propio de el accionar femicida. Sí. Además, la verdad, no sé qué importancia. No sé por qué sacan esas discusiones, porque la que sacó la discusión esa fue Patricia Bullrich, claro, ¿no? sí. Que dijo que no era un femicidio, que era un ajuste de cuentas. Justamente en ese tipo de mensajes es donde está la raíz de la poca protección
o la poca educación que hay en la sociedad con relación a la vulnerabilidad de las mujeres pobres, ¿no? A la situación de... Digo, y yo iba a hablar de eso, porque la verdad que es tan terrible el asesinato de estas 3 chicas, que prácticamente es lo que está hablando todo el mundo y que la sociedad en general está muy conmocionada por las características que tuvo el crimen, ¿no? Y todo lo demás medio pasa a un segundo plano, porque esto realmente hiere y genera temor también, ¿no? Yo creo que no será femicidio, pero una mujer que va a salir sola a la calle después de estos crímenes lo va a pensar mucho más que un hombre, ¿no? A los hombres de hecho nos afecta de otra manera, ¿no? Vamos a seguir saliendo. Ahora, una mujer que va a salir a caminar por Flores o sola a la noche, bueno, yo creo que eso es y lo que más me indigna en esas, bueno, no es lo que más me indigna, pero es lo que como analista político, como mi mirada siempre tiene que va por ese lado, realmente me da un poco de bronca cuando salen a caranchear políticamente, ¿no? Una situación así tan terrible. Claro, ¿de quién sería la responsabilidad, no? Y la ciudad, la provincia, la provincia, la ciudad. Sí, ¿a dónde estaba el gobernador Axel Kicillof? Que no estaba la diputada del PRO, que si mal no recuerdo entró por los radicales, después vendió a Mañeto y después fue en la lista del PRO, que es Silvana Giudice, ¿no? Sí. Que estaba en contra de la ley de medios. Sí, que nosotros los periodistas la recordamos porque fue la que defendió a Mañeto y a Clarín de una manera mercenaria durante la discusión de la ley de medios, ¿no? Y esta mujer salió de manera patética a hablar de todo del Senato, porque esta mujer es irrelevante en cualquier tema, en cualquier otro tema, ¿no? Entonces la llaman para hacer estas declaraciones sucias. Claro. Ella estaba diciendo eso, ¿no? Y además dijo, bueno, estos crímenes se realizaron en el distrito donde el intendente está acusado de abusos, que en realidad son acusaciones que nunca fueron probadas y creo que ni siquiera fueron sostenidas judicialmente, ¿no? Por Espinosa. Y además que realmente no tiene ninguna relación. Y de la misma forma estaba así muy enojado Kicillof, Majul. Estaba pensando en Kicillof porque es al que le cargan la romana estos personajes, ¿no? Y Majul estaba con la historia de que por el hecho que el secretario ministro de Seguridad de la provincia haya dicho que se trata de una banda de narcos internacional o transnacional, no me acuerdo exactamente cuál fue la palabra que usó, él decía que de esa forma el ministro se estaba sacando de encima la problemática. La verdad que la exigencia para que estos crímenes sean esclarecidos y los responsables sean juzgados y castigados y condenados, es para todo, tanto para el gobierno de la provincia como para el gobierno de la ciudad como para el gobierno de la nación, ¿no? Pero esta molestia de Majul estaba porque, es decir, el tema en sí es político, lo que no es partidario, pero es político porque se trata de mujeres, las víctimas son mujeres pobres, ¿no? Y de alguna manera casi todos los comunicados que sacaron distintos agrupamientos feministas
coinciden mucho en varios puntos donde obviamente resultan irritantes para el gobierno, para gente como Patricia Bullrich o para gente como Luis Macul, ¿no? Que se han opuesto históricamente a las medidas o a las propuestas del feminismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una, bueno, en fin, no a los detalles pero en los comunicados, cuando leía los comunicados, Macul se los asignaba a la cámpora, ¿no? Decía, ¿cómo la cámpora dice esto? Y en realidad, los comunicados, hay uno que es el que circuló más, que es el de Ni Una Menos, pero después hay muchos comunicados y en general tienen varios puntos de coincidencia, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que dice que el triple homicidio de las chicas se produjo en un contexto de política, de empobrecimiento económico y de destrucción de la organización social. Uh-huh. Bueno, está hablando del ajuste y está hablando de la persecución a los movimientos sociales que trabajan en los barrios populares, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces la presencia de esas organizaciones sustituye la ausencia del Estado. Y por lo general, si uno conoce la actividad que realizan estas agrupaciones, estos movimientos sociales, en general constituyen la primer barricada contra los narcos en los barrios populares. Y es real esto. Hay empobrecimiento económico y hay destrucción de la organización social. Eso es una descripción objetiva, es política y es objetiva, no será partidaria, pero es objetiva, y obviamente que la responsabilidad principal en ese señalamiento le corresponde al gobierno. Claro. Bueno, y después hay otro tema en el cual coinciden estos comunicados, en donde dicen que el gobierno desmanteló políticas de género y promueve discursos de odio que legitiman la violencia. Casi todos los comunicados de las agrupaciones con relación a estos femicidios hacen referencia al desmantelamiento de las políticas de género, que son evidentes, o sea, no están inventando, no son metafóricas, son concretos, ¿no? Y los discursos de odio, ¿no? Cuando les dicen feminazis, o cuando persiguen a las chicas que son las activistas de los distintos agrupamientos feministas, la persiguen con ataques en las redes y demás. Estos discursos están promovidos desde el gobierno, eso tampoco es algo oculto, ¿no? Y dicen otro punto más: la violencia económica hace que las redes de narcos crezcan y se destruya la organización popular. El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales. Esto lo dice la declaración de la agrupación de Ni Una Menos, ¿no? Que están todas convocando para marchas en todo el país, va a haber, y ahí la que se va a hacer aquí en Buenos Aires se va a hacer aquí en Flores, en la zona donde trabajaban dos de estas chicas, ¿no? Lo loco es que estos conceptos son los que sale Patricia Bullrich a criticar y a decir que son la cámpora o que son los K o que son, cuando aquí lo que hay son movimientos sociales como son los movimientos feministas que de alguna manera están planteando las problemáticas, ¿no? Así es. Y yo creo que lo que tendrían que hacer es replantearse estas situaciones que le están planteando las feministas al gobierno, en vez de despotricar contra Axel Kicillof, que siempre ha demostrado tener una actitud consciente con relación a esta problemática. Bien. Bueno, Luis, continuamos en unos días, ¿no? Sí, el martes voy para allá. Dale, excelente, te esperamos. Gracias. Abrazo. Abrazo. Luis Brusten en la 530.
3 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Nos vamos a dar la media vuelta. Enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Más barrios full LED. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más del 60% con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio.
Minutos pasaron de las 7 de la tarde y cómo se charla acá en el corte de la media vuelta, siempre se charla un montón. Y bueno, vamos a abrir la conversatoria, hoy estamos las 3, sí, vale, vamos. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Y sí, estoy con ellas, las protagonistas de este espacio, que bueno, ya tiene 2 años, chicas. Exactamente. Mirá cómo pasa el tiempo, por favor. Bueno, esa es la voz de Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, y también está con nosotras Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y ahora concejala, claro, ¿verdad? Seré Concejala en diciembre. Electa. Perfecto. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, vos ya tenés experiencia legislativa. Sí, fuiste sí, diputada fui provincial. diputada 2 veces, sí. 2 veces? Sí, Ah, en mira. 2011 y en 2015. Bien. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta por los resultados de la elección. Claro. La verdad Claramente. que si no llegás a festejarlos en este país, los resultados. No, claro, si hubo elecciones y al día siguiente la economía se estaba prendiendo fuego. Exacto, pero bueno, la verdad que bueno, recuperar un poco el aire, ¿no? Y la posibilidad de horizontes nuevos para la provincia y para la Argentina, así que muy muy contenta de pilar un triunfo arrollador, Importante. casi 70 puntos Sí, sacamos. un título fue Pilar, y hubo otros municipios, ¿no? Donde también les fue muy bien a los intendentes y Sí, yo no quiero ser demasiado pasada de fanática, pero Pilar tiene sus dificultades en términos del electorado y de la composición social, la desigualdad, y la verdad que el resultado es súper contundente, ¿no? En ese marco. Y ahora van felices. a seguir trabajando para la nacional con el mismo compromiso. O más, Bien. porque sabemos que aparte el impulso que tienen los municipios a partir de las buenas gestiones y de las obras y demás cuestiones que se fueron pudiendo ejecutar en este tiempo, pero que quizás se pactaron antes de que llegue Milei a gobernar a nivel nacional, tiene también corto aliento si no podemos dar vuelta a la política a nivel nacional. Es imposible para un municipio plantear una política redistributiva y de presencia territorial y de transformación urbana o periurbana, como el caso nuestro, con lo que eso significa en términos de inversión pública, si tenés un gobierno nacional que no acompaña en absolutamente nada, que al contrario, no se dedica a hundir a la provincia de Buenos Aires con especial ahínco, y que eso se ve en la inversión, claro, en todos los ejes importantes, ¿no? Digo, en la inversión para obras públicas, la inversión en seguridad, la inversión en salud, la inversión en educación, bueno, todas cosas que después si no tenemos los diputados que nos acompañen y que podamos ir construyendo también la elección del 27, bueno, se van profundizando en el territorio. Bien, eso está bueno esto que decís, porque muchos estaban después de la elección en la provincia diciendo, bueno, ahora los intendentes no van a laburar para la elección nacional. Todas las notas que hice desde que terminaron las elecciones con dirigentes de la provincia de Buenos Aires, todos contestaron la misma línea que vos, que están laburando, que están comprometidos. Bueno, se nos va la vida, digo, no es opcional. No, claro, no es opcional. Para obtener esos resultados, ahora, claramente. Nati, bueno, vos estás en la lista como diputada nacional, pero en la ciudad de Buenos Aires, distrito adverso, sí hay absolutamente al peronismo hace tiempo. Veremos qué pasa ahora, ¿no? Pero bueno, la verdad es que muy invisibilizada la no gestión que existe por parte de Macri, que desconoce el distrito, que es una continuidad para no perder yo iba a decir el laboratorio, bueno, un poco fue un laboratorio de la ciudad de Buenos Aires, pero conservar, digamos, el aparato que le queda al PRO, y además que es noticia cuando ningunea a las personas en situación de calles, cuando las destrata, cuando convierte a Miki Vainilla prácticamente en realidad.
y una ciudad de Buenos Aires que no tiene un ministerio de trabajo, por ejemplo, no tiene una política de producción. Ahora le están espetando a Axel Kicillof que sube los impuestos, o sea, todos los impuestos que tiene la ciudad de Buenos Aires, no sé, las billeteras virtuales. Y acá nadie dice absolutamente nada, pero además es la ciudad más rica, con un PBI per cápita creo que es el más alto, y sin embargo tenemos los hospitales que se vienen abajo, sin turnos. Lo mismo sucede con la escuela pública, vaciando el contenido de la currícula de los docentes mismos, sin fijar en los concursos. Digo, hoy justamente hablaba con docentes que no fijan los concursos para poder designar. O sea, una precarización total. No, es tremendo total. Lo de los concursos docentes. Es una precarización total, sin embargo, nadie se entera. Mucho por hacer en la ciudad sin de Buenos provincializar Aires. igual la elección, Sí, ¿no? sí. Porque no podemos hablar sin realidad nacional. Sí. Esto claramente que sí, pero digo, es un distrito, la ciudad de Buenos Aires, que viene apalancado hace un montón de años, y sin embargo hay una ejecución monstruosa y una desigualdad entre el norte y el sur, Tremendo. las comunas del norte, tremenda. Tremendo. Esa es otra de las cosas, ¿no? Hablando de identidades políticas, a veces tendemos a creer que en esta ciudad, por su composición, Lu hablaba de la complejidad, la composición social de Pilar, tendemos a creer que le tenemos que hablar a un electorado del medio que la verdad no existe. Las elecciones que estuvimos en abril, comunas como la 5, bueno, dicen Leandro Santoro es de la comuna 5, no importa, o sea, se fueron acercando a este lado, y las que no fueron a votar en abril son justamente las comunas más maltratadas, la 9, digo, comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, y eso creo que ese es el electorado que hay que hablarle, ¿no? A donde no les interesa. Yo chicas, quiero destacar algo que es una pavada, pero me pareció muy importante en términos de mensaje, que es el spot de Mariana Recalde con la canción de Charly García. Tuvimos la apertura de las listas la semana pasada y la pasaron y nos emocionamos y todos. disputar, ¿no? Digo, la idea también de que es posible ir con la identidad propia a disputar los Exactamente. términos que nos han sido nuestros históricamente, me parece que es valiente y necesario en este contexto donde todo el tiempo, como decía Silvio, nos vienen a convidar de que nos arrepintamos, ¿no? Ir con la identidad así, la verdad a mí me conmovió muchísimo ese. Sí, y por eso ese digo, spot. no hablarle de una identidad del medio que no existe, hablarle de los que verdaderamente la están sufriendo, y así fue la apertura de la campaña, jubilados, Lo vimos, yo lo vi en las redes. Sí, bueno, laburantes, te vi a vos pibes. laburando un montón. Sí, Estás ahí a full. Llevando esa boleta gigante que te debe dar dolor de espalda. Estuvo acá, Recalde. Sí, tremenda, y fuimos a 11, estuvimos en 11. Estuvo Recalde acá en la radio, Sí. creo que fue esta semana, el programa de Felicitas con él. Sí, explicando, Sí, lo vi Mariano. en las redes de la vuelta, explicando cómo se vota, ¿no? Y que es muy importante eso, porque hay mucha desinformación. Total. Sobre, cuántas veces hay que tildar en la ciudad de Buenos Dos Aires, veces, que tenemos por favor, dos, porque acá categoría diputado, categoría senador. Que en la No provincia de tilde Buenos dos Aires es una veces, sola. Claro. La provincia sí, solo es una diputados. sola. Solo diputados. Bueno, chicas, la verdad que las estaba esperando porque vine como informando muy apegada a los datos y a los hechos lo que estamos viviendo, ¿no? Esta aberración, este triple crimen, triple femicidio que tiene a estas niñas, son prácticamente, ¿no? Sí. Una de ellas lo es. 15 y 20 años. Las otras son un poquito más grandes, Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena. Lara es la que tenía 15, sigo diciendo tiene, la que tenía 15 años, que fueron encontradas, la verdad, en unas condiciones horribles, ¿no? Lo que sucedió después del crimen también, entiendo, lo tipifica directamente como femicidio, no entiendo, o por lo menos no le doy es una discusión que instaló Patricia Bullrich, ¿no? Al decir que esto no era un femicidio, que era un ajuste de cuentas entre narcos, o un tema de narcos. Tomar nota de eso, que es la derecha lo que está diciendo que no hay femicidio, digo para nuestro espacio también. Claro. Las escucho, quiero que ustedes conversen y que si puedo, les meto alguna preguntita como para entender cuál es el escenario realmente, ¿no? Porque hay poca información, me parece a mí, como para ir redondeando mi comentario, ¿no? Poca información y mucho también ruido político, también tirándose las responsabilidades, como suele pasar, y más estando en campaña.
y hay 3 vidas que se perdieron de 3 pibas, Bueno, ahí a mí me parece que es súper importante algo que es muy difícil de hacer en este contexto de social y fundamentalmente en la dinámica mediática que se ha instalado a partir de la superconcentración mediática, que es un fenómeno que se da no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, que se intentó combatir en la Argentina a partir de la ley de medios, pero que va al ritmo de la concentración económica general, ¿no? Digamos, ayer 10 vivos se llevaron la plata de las retenciones, hay 10 tipos que son dueños de medios y instalan líneas, y en eso hay una organicidad también respecto de el proyecto político que les sirve para acumular ese nivel de poder, ¿no? Porque los medios son poder. Entonces, me parece que es muy difícil hacer un análisis de un caso tan complicado, que es evidentemente señal de un montón de cuestiones que están pasando en nuestro país, ninguna buena, a partir de un maniqueísmo de que sea tirar agua para el molino de alguien, claro, ¿no? Digamos, o sea, si vamos a tratar de forzar los hechos para hacer lecturas sesgadas y poder decir, yo siempre tuve razón, bueno, difícilmente podamos analizar un fenómeno que es, en términos de la mediatización, absolutamente novedoso. Es un fenómeno que en el territorio viene sucediendo, lo venimos denunciando. Yo me acuerdo un discurso de Cristina que no es novedoso. En el año 2016, yo me acuerdo un discurso de Cristina en el año 2016 y que hace muy decía poquito también del narcotráfico. Territorio que no organiza el Estado, territorio que organiza el narco, lo dijo en el gobierno, lo dijo en el gobierno de Macri. Y además digo esta lógica, ¿no? De bueno, el conurbano, no, a ver, esto es una trama que se organiza en Flores, pero no por una cuestión de dónde, si es responsabilidad de fulano. No. Acá hay una cuestión colectiva y una responsabilidad social y de todos los estados involucrados, pero también de la comunidad en general y de algo de lo que está pasando en términos de organización sociocomunitaria o de desorganización sociocomunitaria, de ruptura del tejido social. Entonces, a mí me parece que hay que alejarse de estas lecturas. Digo, pues yo veo gente aprovechando para tirar la culpa a fulano, a mengano, para hacer lecturas, para decir, bueno, por esto había que cerrar el Ministerio de las Mujeres, por esto no había que cerrar el Ministerio de las Mujeres, por esto hay que legalizar la prostitución, por esto hay que prohibir o ser más duros con respecto del proxenetismo. Ven, esto es trata de personas. No, a ver, tratemos de no hacer análisis maniqueos y en 140 caracteres, ¿no? Porque es un poco la tentación de la época es resolver todo con un tuit a que sea una posta indiscutible y decimos todo lo que hay que decir ahí y en definitiva esto no lo vamos a poder resolver así. Pero además segmentar los hechos sociales es la típica técnica del capital. Entonces, si vos crees que esto no tiene nada que ver con el retiro del Estado, yo le ponía en las redes sociales que no tiene nada que ver con el retiro del Estado, una política de seguridad. Y recordaba esto, ¿no? Cristina ya lo mencionó, se retira el Estado y aparece el narco, y creo que lo dijo también en el gobierno de Alberto, lo volvió a repetir. Entonces, creo que el signo son dos. Primero, una lectura colectiva, ¿no? Nacional en ese sentido, sin echar responsabilidades y más. Y después ver que el retiro del Estado, el no Estado, trae aparejado este tipo de situaciones. No, si ya hay retracción del poder político y avance del poder económico, ¿qué tipo de poder económico también, no? ¿Cuáles son los rasgos de apéndice que viene de la mano de eso? Yo, la verdad que... Sí, el tema es estudiar y tener en claro cómo operan las redes de narcotráfico, por un lado, que estoy segura que un sector de la justicia lo debe conocer bastante, debe tener datos, lo mismo el tema de la policía, y por otro lado ver también cómo entran chicas tan jóvenes en esta red, al punto tal de perder la vida, ¿no? Y creemos que eso no tiene que ver con la pobreza, que en definitiva era lo único que tenían. Claro, por eso. Y que tenían para perder. En una situación de mucha vulnerabilidad. A mí me lastima mucho que estén cuestionando, bueno, eso es propio también de la comunicación, lo que llamamos la comunicación amarilla o el periodismo amarillo. El ecosistema mismo de medios pasó actual. Muchas veces en la historia y con respecto a otros femicidios, ¿no? Uno de los que fue tratado con más amarillismo que yo recuerde de los últimos 10 años, creo que habrá sido hace 10 años, 15, ¿se acuerdan del caso de Almazo? Sí, claro, más, 20, bueno, hay un documental, ¿no? en eso. O sea, cómo con eso se hizo novela, culebrón, se hizo de todo, ¿no?
Después hubo otros, pero ese me parece que fue como un Lucía Pérez. Sí, tal cual. La cobertura todo lo que se cuenta alrededor acerca de las víctimas, ¿no? La cobertura, buena o una mala víctima, claro, que merecía un poco de respeto. La cobertura de los medios suele ser objetivizante de las en este caso de las dos cosas, ¿no? De las mujeres y las juventudes, dos sectores sociales que habitualmente son subalternos, ¿no? en el reparto del poder, y que son considerados exclusivamente en su carácter de fuerza de trabajo y no como sujetos de derechos, ¿no? Eso es algo que es histórico, y que por eso los feminismos estamos organizados, y por eso traemos los feminismos un concepto a la discusión, que es el concepto de la interseccionalidad, que es leer todos los fenómenos a partir de entender que la opresión tiene dimensiones de clase, dimensiones de raza, dimensiones de género, dimensiones, en este caso, de lugares de donde se habita, ¿no? No es lo mismo vivir en el conurbano que vivir en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, digo, los accesos a ciertos derechos. Entonces, traer el concepto de interseccionalidad amerita discutir un poquito más las cosas que exclusivamente quedarse en lecturas de una sola línea, ¿no? Y a mí me parece que en este caso sí estamos hablando, por lo que pareciera ser la realidad, un hecho que se da en el contexto de la narcocriminalidad, de la cada vez mayor presencia que tiene la organización del territorio a través del narco y el circulante de un dinero que de otro modo no circula, porque la verdad es que este contexto de recesión hace que la gente no tenga guita, no hay guita en la calle para poder sobrevivir. Entonces, bueno, aparecen de pronto recursos ilimitados en un territorio. Esos recursos empiezan a organizar la supervivencia de las personas, y esto no es achacable a nadie, ¿no? Es un fenómeno que no sea en la Argentina. Rita Segato escribió Los crímenes de Ciudad Juárez hace 20 años, en el 2004. Entonces, decir... Los crímenes de Ciudad Juárez, que justamente describe cómo los femicidios son un método de crueldad y disciplina del narco. Propio del narco. De hecho, el concepto de femicidio surge ahí, ¿no? Digo, la discusión, hay una discusión histórica en el feminismo. ¿Por qué los cuerpos de las mujeres? Es muy interesante. No la vamos a traer acá porque yo ya me la olvidé, la discusión histórica del feminismo respecto de si femicidio o feminicidio, que es una discusión histórica, pero nace ahí, ¿no? Digo, en esta descripción que hace Rita Segato de los crímenes de Ciudad Juárez, que es justamente hablar cómo la pedagogía del femicidio es uno de los métodos, de los dispositivos de la crueldad que llevan al disciplinamiento de una fuerza organizada en todo, a lo largo y a lo ancho del territorio de Ciudad Juárez. Bueno, eso es lo que estamos viendo, pareciera que sea este caso, ¿no? A Patricia Bullrich ya. Del libro de Rita. Patricia Bullrich no ve lo que no quiere ver, ¿no? Y además me parece, hay otra cosa que yo rescato que me parece, bueno, qué importante entonces es sostener la categoría política de femicidio. Así es. Porque evidentemente algo se está jugando ahí, ¿no? Si a Patricia Bullrich le interesa más discutir que fue un femicidio o no fue un femicidio que si fue la matanza o fue o quién tiene la culpa. Si hay personas en Twitter desesperadas por negar la perspectiva de género en el análisis de un caso de relevancia como este. Si tenemos una conversación social sucediendo respecto de si el que sea un componente narco y si las pibas fueron o no fueron por propia voluntad a encontrarse con este tipo que era mucho más peligroso de lo que ellas en definitiva consideraron que era y qué sé yo, bueno, que las si ponen culpables robado, o no, que si no les había robado entonces una vez. Se las robaron, se lo merecen y qué sé, bueno, todo esto, si estamos discutiendo tanto para ponerle la carátula bueno, es que la importancia acá algo se está jugando. Claro. Bueno, por eso digo, tomar nota, ¿no? Tomar nota que Patricia Bullrich, que no es ninguna estúpida, porque también pasó con la categoría de desaparecido, con Santiago Maldonado, Patricia Bullrich también, digo, lo que no existe, lo que no se nombra no existe en términos políticos, tampoco simbólicos. Si les importaría muy poco decir femicidio o feminicidio, entonces lo harían. Yo coincido plenamente en eso, y eso no implica no aceptar lo multifacético del problema, ¿no? Porque, digo, del mismo modo, y sin hacer ninguna homología, porque esto es gravísimo, pero del mismo modo que hace unos días se discutía cómo puede ser que una publicidad hable de las mujeres pesadas metiéndolas en una bolsa, pasaron 4 días, gente. ¿Se acuerdan que lo compartimos en el grupo? Sí.
No, pasaron 4 días. Eso era increíble. Y nos increíble. habíamos pasado 3 pueblos también analizando qué pesadas, qué más. Lo mismo pasó con Cordera en el programa que nos dio. de Pedro Rosenblatt. Qué risa que nos dio todo eso, ¿no? Entonces, si hay alguien que todavía discute si eso no cultura del abuso, de la violación, apología, o si eso no un chiste, bueno, no sé, volvamos a Freud lo que dice respecto del chiste, ¿no? No, yo hay una dimensión que me parece que se está poniendo ahora en discusión, si existe o no existe un video de una grabación que se obligó a muchas personas a ver como una especie de disciplinamiento, ¿no? Esto es la información que yo vi de Tuni Coleman. Todavía en la provincia de Buenos Aires no tenemos esa información, o sea, ese video no existe como tal o no está en la causa, pero bueno, hay un cierto rumor de que existe ese material. Bueno, esos son materiales que hoy tienen un valor muy importante en la Deep Web. Entonces, no poder entender en la Deep Web, ¿no? En este lugar oscuro que tiene la Internet donde se consiguen materiales vinculados a la pornografía, y esos lobbies, los lobbies pedófilos, los lobbies de los negocios que se articulan en esos espacios y mirarlo y qué sé yo, esos lobbies existen, son parte de los esquemas de poder y mueven guita a nivel, es una economía ilegal, informal, tan importante como es el narco, y es imposible, inescindible entender las lógicas que después dan sentido a estos incels, ¿no? Y a estas organizaciones de extrema derecha que se dan en esos mismos núcleos de internet, Reddit y todas esas cosas. Lo traigo porque son temas de los que no hablamos. A veces estamos tan lejos nosotros y nosotras somos mucho más grandes que esos pibes que muchas veces están sumergidos en esos espacios, en esas soledades, en esas vulnerabilidades, y que después también son carne de cañón para ser parte fundamental en sostener estos proyectos de derecha sin saber bien de qué se tratan. Entonces son negocios muy importantes. Y Espert, que es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, está financiado y es público, no estoy diciendo nada que se ha inventado, por Fred Machado, que es un narco comprobado. Entonces hay algo del entramado de los negocios y de la naturalización ilegales total que está en juego en este contexto, y nosotros lo que podemos aportar desde el feminismo es que a mayor clandestinidad, y esto es algo para nuestros compañeros, a mayor clandestinidad, más facilidad transcurren los negocios, ¿no? De estos sectores organizados. Entonces, sacar a la luz los fenómenos, ponerlos sobre la mesa, discutirlos, debatirlos, pensar en formas de reducción de riesgos y daños en los consumos problemáticos de los adolescentes y los jóvenes y los adultos también, ¿por qué no? Pensar en lógicas de combate al narcotráfico que no necesariamente se descarguen en toda su fuerza punitiva respecto de los narcomenudeos y de las personas que sobreviven como soldaditos en los territorios y que de verdad combatan al crimen organizado. Discutir en la misma lógica que discutimos el aborto con las clínicas clandestinas y las organizaciones de esas clínicas clandestinas, y por qué no también pensar en este esquema en los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Digamos, porque estas pibas eran pibas que estaban organizadas en la asamblea en Flores, y que cuando cerraron la zona de trabajo sexual en Flores quedaron en la clandestinidad y en la precariedad de ejercer el trabajo sexual sin ese espacio público donde hay organización comunitaria, ¿no? Hablo de las dos mayores de 20 años porque la otra piba, tiene otra realidad, es menor de edad, es otra cuestión. No, digo que me parece que brillante lo que dice Lu, que lindo es tener una compañera brillante así, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Esto de sacar del ostracismo lo que es un secreto a voces implica ponerle nombre, ¿no? Y no desaparecerlo justamente del diálogo político, de la discusión, aunque resulte incómodo, aunque no esté en la agenda política que también está delineada por ese mismo ecosistema de medios y por esa misma derecha que menciona Lu. Hay que sacar a discusión esos temas que tal vez no garpan en las elecciones, porque son los temas que nos están atravesando y cada vez más. Digo, ¿no? Porque a veces uno escucha, no, pero ahora no es momento, no planteemos esto, ¿no? Parece que justamente desde el peronismo son el lugar, el espacio político donde se tienen que ofrecer estas mesas de discusión, que es lo que está pasando efectivamente en la realidad y justamente de los sectores más vulnerables. ¿No? Allá Georgina decía en el medio de Plaza Flores, esto no le pasa a cualquiera, le pasa a las pobres. Sí. Y creo que tiene, por eso de la interseccionalidad o de las distintas capas que se puede mirar en perspectiva este hecho social, está desde ya el de clase. Y pensar también que nuestra disputa no es la disputa por el contenido
por el discurso jurídico, ¿no? Nuestra disputa es la disputa por la distribución de la riqueza. Después, lo jurídico es, creo que la consecuencia, la cristalización de un estado de situación de las relaciones de poder en un momento dado, y puede servir como una herramienta de emancipación puntualmente en una cosa o la otra. Pero, en un contexto u otro, ¿no? Durante el gobierno de Cristina, todas las leyes 26 han sido leyes que han servido. Hoy en la Argentina, si algo tenemos, es marco jurídico para abordar situaciones atravesadas por las desigualdades en razón del género. Lo que no tenemos es una política efectiva material para dar respuesta. Estas pibas podrían haber estado en el Ellas Hacen. Estas pibas podrían haber estado en el Ellas Hacen. Una política, un contenido feminista que yo creo que no vi otra así en la historia de la Argentina, como la asignación universal por hijo y como la jubilación para las trabajadoras de la casa, ¿no? De las amas de casa, en su rol de trabajadoras del cuidado. Entonces, en esa lógica, y yo no sé si Alicia Kirchner es una feminista de la primera hora o de la última o de la anteúltima, o cuáles son sus pergaminos, pero sí sé que hizo una política pública que transformó la realidad de las personas pensando en una arista de la desigualdad que es inobjetable, que es que la pobreza en la Argentina tiene cara de mujer. Y son estas pibas las que conforman los núcleos de la pobreza, que vienen arrastrando crianzas imposibles en contextos de irresponsabilidad comunitaria total, donde los padres son abandónicos, todas cosas que venimos trayendo adelante. Entonces, de pronto quieren meter presa a la madre de la piba, Por eso es intolerable, ¿no? Es intolerable el cuestionamiento en torno a las víctimas y también en torno a la madre, a las familias, ¿no? Lejos de juzgar, habría que pensar todas estas cosas que vos estás planteando, repensarlas y ponerlas en agenda. Sí. Pero me parece que no hay una voluntad, una vez más, ¿no? En ese sentido hay que salir a la calle, hay que luchar, hay que visibilizar y hay que seguir diciendo todo esto que incomoda. Chicas, el sábado a las 4 de la tarde. El sábado a las 4. Eso repetí porque no lo dijimos cuando estábamos charlando hace un rato del tema con Brustein. El sábado a las 4 de la tarde, de Plaza de Mayo al Congreso. Una gran columna y que se va a replicar en otras ciudades. Ayer la verdad que la movilización fue espontánea, fue masiva. Y bueno, esperamos repetir ese hecho. Nosotros vamos a estar justo en La Plata con un encuentro que tenemos en la Facultad de Periodismo. ¿Tienen lugar de convocatoria igual en La Plata? Yo leí mal. En La Plata, por eso seguramente nos vamos a sumar ahí, pero la convocatoria central acá en la Ciudad de Buenos Aires es ahí acá en Plaza de Mayo para ir hasta el Congreso, con una serie de peticiones que tienen esta lógica, ¿no? La lógica de la justicia social y de la distribución de la riqueza. No son hechos aislados de violencia, sino que hacen a la violencia estructural de un Estado que nos deja a las manos de esta gente, ¿no? Bien, buenísimo. Te estaba esperando, Lucía, para hablar de este tema. Nos vemos en unos días, chicas. Claramente. El jueves que viene. El jueves, claro. One of these days these boots are gonna walk all over you. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar.
Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Juan Falú, Juan Palomino, La Chiqui Ledesma y Lucrecia Merico. Inauguramos el Centro de Salud Mental. El nuevo edificio está ubicado en Alfonsina Storni y Esposos Curie del barrio Villa Angélica. Cuenta con 4 consultorios, un espacio de taller, administración, salón de usos múltiples y sala de personal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la prendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Bueno, gente bella, estuve leyendo un montón de mensajes que llegaron a nuestro WhatsApp, pero quiero contarles que, hay un segundo sorteo de primavera de Proveedor Hogar y la 530. Te regalan, para las oyentes y los oyentes de la 530, una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. Para sumarte y participar tenés que comunicarte al 11 44 15 25 40, mencionando nombre y apellido, más los 3 últimos numeritos del DNI, y decir que llamás de parte de la 530, la radio de las madres. Tienen tiempo hasta el viernes 10 de octubre, se renovó. Contamos lo que pasó. Sí. Ya Tenés tiempo lo de contamos. comunicarte y de ganar, y el mismo viernes 10 vamos a anunciar quién es el ganador o la ganadora de la hidro más la aspiradora de mano en combo. Acordate, Proveedor Hogar y la 530 te invitan a participar y ganar este hermoso segundo regalo de primavera. 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Segunda vez entonces que se sortea este combo de hidrolavadora más aspiradora de mano. Me renové mis ganas de tener la hidrolavadora. Te renovaste las ganas, bueno. Sí, ahora sí. Excelente, gente, participen, que hay chances. Vamos a abrir ahora el Consul Tesler. ¿Te gusta, Víctor? Vamos. Dale, vamos a recibir al doctor Tesler. Leonel Tesler es médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y columnista del programa. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. Bien, acá estamos. Esperando que llegue el SWAT, digo yo, como el de la serie. El SWAT de la serie. Que llegue, claro. No sé, algún superhéroe. Se hace un agujero en el techo y empiezan a saltar, ¿viste? Como pasaba con lo del SWAT. Sí. Bueno, un poco, nada, un chistonto que largué. Terrible. Y bueno, esperándote a vos como todas las semanas, como todos los jueves a esta hora. Bueno, dentro de la columna no tenemos SWAT, pero tenemos a Trump también, que no nos privamos de nada. Con la salud. No. El paracetamol. No se priva de nada. Sí, no. Lo único que faltaba era que las embarazadas, cuando estás embarazada no podés tomar nada, no podés tomar aspirina, nada. Cada vez que te dan una medicación es porque es estrictamente necesaria. Y a veces te dan paracetamol porque tenés fiebre y es peor, me parece a mí, no sé, hablo de la ignorancia total de haber gestado y de haber pasado por esa situación. Que me dieron paracetamol porque me dijeron, mira, es más peligroso que tengas 39 que te tomes el paracetamol. Ok, me tomé el paracetamol. ¿Es así? Es así. Bien. Es así. No hay ninguna evidencia. Primero contemos para quienes no dijeron que Trump echó a correr un rumor, o afirmó con mucha seguridad que tomar paracetamol durante el embarazo provoca autismo. La verdad es que no hay ninguna evidencia que relacione el paracetamol con tener autismo, y no es la primera vez que se vinculan cosas con el autismo sin que haya evidencia. Tal vez lo del paracetamol es lo menos grave que aparece en relación con el autismo, porque la verdad es que si podés tomar otra cosa para bajar la fiebre durante el embarazo, y baja igual la fiebre, aunque no sea paracetamol, no pasa nada. No es que es muy grave dejar de tomar paracetamol, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia de que tomar paracetamol produzca autismo. Claro. Y tampoco, por no producir autismo, deja de tener efectos adversos el paracetamol. Ajá. ¿No? Todos los remedios que existen pueden producir efectos adversos. Lo que no hay pruebas es de que el tomar paracetamol durante el embarazo le provoque problemas al feto. Ajá. Ahora, hoy, en otro momento, quien hoy es el ministro de Salud de Trump, Robert Kennedy Jr., era un convencido, forma parte de su militancia antivacuna, de que determinadas vacunas producían autismo. Entonces, como parte de
de su lucha contra las vacunas, decían no se vacunen porque tal vacuna produce autismo. La tiene con el y ahí autismo. sí es mucho más. Lo que pasa es que desde hace más o menos 20 años, un poquito más, un poquito menos, se empezó a hablar en el mundo de una pandemia de autismo. Empezaron a decirse que había muchos más casos de autismo que antes, y se empezaron a buscar causas. Algunos científicos empezaron a ver si estaba pasando algo vinculado con el autismo, y al mismo tiempo gente empezó a opinar. Claro. Empezó a tirar Como Trump. Sí. Como Trump, Claro. exactamente. Tal vez una de las cosas más complejas que tiene lo que tiró Trump esta semana es que es una muestra más de cómo queda devaluada la ciencia como fuente de algún tipo de conocimiento, al lado de que alguien, porque es presidente de Estados Unidos, te tire cualquier cosa y eso tome rango de verdad. De cómo la creencia, el rumor, lo que sea, sin ningún tipo de fundamentos, puede prender, depende de quién sea la persona que lo enuncie, y complica muchísimo tratar de hacer algo con algún tipo de racionalidad, ¿no? Porque no, realmente que la gente tome o deje de tomar paracetamol porque Trump se le agarró con el paracetamol, no importa tanto como que se pueda decir cualquier cosa y entonces haya la posibilidad de que alguien empiece a creer que porque lo dice Trump, el paracetamol, una vacuna o lo que sea, puede llegar a producir autismo. Nos pareció que era por eso importante traerlo a la columna, porque el paracetamol hasta ahora no se sabe que produzca autismo ni otros problemas al feto, y porque nos parece súper complejo, para que trabajamos tratando de basarnos en la ciencia para cuidar la salud de las personas, que aparezcan verdades que vienen de cualquier lado y que, a pesar de venir de cualquier lado y no tengan ningún fundamento, por la forma en que se dicen, por las palabras que se usan, parece como si fueran científicas. Sí. ¿No? Eso nos pareció, por eso nos pareció importante traerlo acá. Bien. Y después tenemos un par de temas más para la columna de hoy. Sí. Hay, no sé si tuvieron la oportunidad de leer, salió una nota a partir de un podcast de las que produce Anfibia. Salió una nota de Julia Damascene en Anfibia sobre los bebés que nacen con abstinencia. Y la verdad es que es algo que, más allá de esa nota, nos parece súper importante traerlo. Son chicos que nacen con abstinencia porque las mamás venían consumiendo durante las últimas fases del embarazo alguna sustancia, entonces cuando nacen y no tienen esa sustancia, hacen un síndrome de abstinencia, como hace alguien que deja de consumir de repente lo que sea. Y es un problema que viene creciendo mucho en todo el país y que nos llama a ver cómo hacer para abordar este problema que no solamente afecta a esos chicos, sino que también afecta a las madres de esos chicos, a las familias y a todo el sistema de salud. Son chicos que muchas veces cuando se detecta que o la madre consumió o se diagnostica que tienen un síndrome de abstinencia,
pasan a estar inmediatamente judicializados o pasan a estar bajo la órbita los niños de protección de derechos. Vigilados por los consumos de la madre, ¿no? ¿A eso te referís? Pero no solamente los chicos están vigilados, sino se los separa de la madre y la madre sale de alta o se vuelve a su casa o pasa lo que pase con la madre y los chicos quedan en el hospital internados. Quedan en el hospital internados, la madre deja de poder tener contacto con ellos porque se considera que esa madre que estuvo consumiendo hasta las últimas partes del embarazo, está vulnerando los derechos de esa niña, de ese niño. Entonces, son bebés que de repente quedan bajo el cuidado del sistema de salud y empiezan a crecer, hasta tanto pasan a otro tipo de institución dentro de un hospital. Voy a leer la nota. Nacer con abstinencia, acá la encontré, lo real, investigación sobre embarazos y adicciones de Julia Muriel Dominzain, así es el apellido. Es la nota que está en Anfibia, revistaanfibia.com, ¿no? Que es un proyecto también de la UNSAM, esta publicación. Bien, bárbaro. Muy interesante el tema. Sí, voy a leerlo, después vamos a seguir charlando de esto, seguramente, porque todavía te queda un tema más y nos quedan 3 minutos. Bien. Dale. Para que te alcance el tiempo si lo querés plantear y si no lo dejamos para la próxima, como vos decidas. Bueno, en realidad, tío, el último tema que es un chivito que tenemos que pasar porque hoy se estrena el segundo capítulo de una serie que coproduce la Fundación Soberanía Sanitaria y Futurock, que se llama Cuando acecha la crueldad. Se llama Cuando acecha la crueldad porque se basa estéticamente y en la forma del relato en Cuando acecha la maldad, la película de terror argentina que se estrenó el año pasado, pero lo que cuenta son historias de gente especialmente vinculada con la salud que está atravesando o es atravesada por estas épocas de gran crueldad. Bien. ¿Y dónde lo vemos? Hoy se estrena en varios lugares de la ciudad y del conurbano, que se va a ver en vivo. En vivo se va a estrenar simultáneamente. Y después va a estar en el canal de YouTube de la Fundación, que es Soberanía Sanitaria. Perfecto. Y este segundo capítulo es sobre la universidad. Entonces, y justo, de casualidad medio no, las protagonistas del capítulo son una docente y una estudiante de la UNPAS. Mira. Qué bueno. Les recomiendo que se lo puedan ver. Lo vamos a ver. Verlo, lo vamos a ver. Está bueno. Aparte, estéticamente es una propuesta súper linda. Sí. No sé si linda es la palabra, pero por lo menos súper impactante. Bien, bueno. Así lo vamos a ver. Les recomiendo que lo vean. Lo vamos a ver. Nos queda el tema dengue, que lo vamos a dejar para la próxima. Sí, ya estamos. Creo que lo dejamos para la próxima. Tenemos un tiempo todavía de changüí para hablar de eso. Me interesa muchísimo todo este tema de salud, de sanitario que traes. Vamos a repasar seguramente en algún otro momento el tema de los recién nacidos y la abstinencia, y obviamente vamos a hablar sobre las investigaciones sobre dengue que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires. Dale. Buenísimo. Bueno, un abrazo Leonel. Hasta el jueves. Era el doctor Leonel Tesler y bueno, trajo varios temas interesantes. Vamos a seguir el próximo jueves. Nosotros casi que nos vamos. ¿Mañana cumbia? Mañana empieza el fin de semana, así que mañana la cumbiamos lindo. Veremos qué nos trae el doctor Mayo. Uy, no sé, se va a inspirar en SWAT. Lapicera en la oreja y el recetario en la mano, andaba ya pensando qué nos va a indicar. Me da un poco de... en este momento, ¿qué va a poner? Bueno, gente, nos despedimos. Quédense acá en la 530.
Gracias a Carlos Di Mare en la operación técnica, está Ailén Pavón en la puesta al aire por streaming, Diego Mayo en la producción periodística y nosotros, bueno, acá con Mastrangelo, mañana nos vamos a reencontrar con ustedes a las 6 de la tarde como siempre con la cumbia del Dr. Mayo. Quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. Llamas loco, porque es entonces cuando las horas En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria. Signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la provincia de